Pedimos la retirada de la moción presentada por Foro Asturias y, en caso contrario, solicitamos a los demás grupos políticos del Ayuntamiento de Avilés que la rechacen en el pleno en que se trate dicha moción. Y a este manifiesto se adhieren AMPAs de distintos centros públicos de enseñanza infantil y primaria de Avilés: Colegio Apolinar García Evia, Colegio Enrique Alonso, Colegio Marcelo Gago, Colegio La Carriona, Colegio Palacio Valdés, Colegio Poeta Juan Ochoa, Colegio Quirinal, Colegio de Educación Especial San Cristóbal, Colegio de Sabugo, Colegio de Versalles y Colegio de Villalegre. No. Yo creo que con esto voy a acabar aquí mi intervención. No vamos a aceptar la moción de Foro. No vamos a introducir ningún cambio en nuestro sistema de bonificaciones al comedor escolar en los centros públicos de Avilés. Seguiremos apoyando a toda y cada una de las familias que tengan una situación de dificultad económica, como hemos venido haciendo hasta ahora. Creo que son conscientes de la situación en la que estamos. Por lo tanto, veremos entonces en el pleno de presupuestos si apoyan el presupuesto, porque ahí va un aumento en la partida económica para ayudas de emergencia. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos finalizado el turno de debate. Yo creo que ha sido un debate muy intenso y muy importante. Pienso de los que marcan realmente las diferencias en cuanto al análisis de la realidad, las causas de la realidad y cómo sufren las familias y cómo están sufriendo las familias la situación de crisis. En ese sentido, quiero llamar la atención sobre alguna cuestión que me resulta muy cínico decir por parte de quien está liderando las políticas que precisamente a través de esos recortes están empobreciendo a las familias. Hay políticas que empobrecen a las familias, tiene que ver con las becas que decía Yolanda, pero tiene que ver, por ejemplo, a cómo ha ido descendiendo el porcentaje de personas en desempleo que tienen protección. Es muy importante. Hace poquito tiempo, en 2011, la protección por desempleo cubría el 80% de las personas en situación de desempleo. Estoy hablando de memoria, pero creo que en este momento el desempleo protege al 56% de las personas en situación de desempleo. Con lo cual, no nos olvidemos en estos debates de dónde están, de verdad, las políticas que diferencian a unos gobiernos de otros gobiernos. Y me resulta cínico oír a quien está dirigiendo esas políticas decir que después los ayuntamientos tenemos que ser los que resolvamos los efectos que tienen en las familias esas políticas, cuando al mismo tiempo se nos reduce a los ayuntamientos la posibilidad de actuar. Y en un contexto en el que hay menos recursos para todos, lo que nos distingue a unos de otros es las prioridades. ¿Dónde pones las prioridades? Y en ese sentido, enlazar con lo último que dijo Yolanda. Y este pleno va a tener la posibilidad de discutir en muy breve tiempo un presupuesto. Un presupuesto que ha dicho Yolanda, hace pocos años, en ayudas de emergencia eran 90.000 euros. En este año que estamos ejecutando, las ayudas de emergencia son 360.000 euros. Y este Gobierno propone para el 2014 420.000 euros. Es muy importante porque eso demuestra una prioridad. Y en esas ayudas de emergencia, Enriqueta, se atiende a las familias independientemente de a dónde lleven a sus niños y a sus niñas. Pero el Gobierno tiene una prioridad clara, que son sus centros públicos y sus comedores, que ya lo dijo también Yolanda. Hay comedores en Avilés y en otros lugares no hay comedores. Si hay comedores en Avilés es porque Avilés y los políticos de Avilés decidimos hace unos cuantos años que era un servicio fundamental para las familias, no solo los comedores, sino los desayunos. Y que inicialmente
lo financiamos a través de un programa europeo, aquel Equal, en el cole abrimos a las 7, pero que lo hemos mantenido con recursos municipales. Y estamos manteniendo con recursos municipales una partida que crece, que es la de comedores escolares, para que nadie que tenga la posibilidad y que necesite una bonificación lo tenga. Y eso no es demagogia, esos son números, porque ciertamente el papel, ¿verdad?, y las palabras lo aguanta todo, pero después hay que ver el presupuesto y hay que ver cómo se ejecuta el presupuesto y hay que ver cómo se conocen desde los servicios sociales la realidad de todas y cada una de las familias, que tienen sus decisiones, y el ayuntamiento también tiene sus decisiones y tiene sus prioridades, con lo cual no nos confundamos, y creo que ha sido un debate muy interesante para que todo el mundo distinga exactamente cuáles son las prioridades de un gobierno, en este caso, que lo ha defendido la concejala de Educación, la posición de Izquierda Unida y la posición de los grupos, el que la propone y el que la va a apoyar, al cual fundamentalmente iban dirigidas mis primeras palabras. No podemos pretender que todo aquello que nosotros estropeamos, rompemos y empobrecemos a las familias, después pedirle al ayuntamiento que sea el ayuntamiento el que lo resuelva. Ojito, ojito, no nos confundamos. Y vamos a hablar más veces en este pleno de cuál es la responsabilidad del ayuntamiento, pero no nos confundamos y sepamos todos de lo que estamos hablando. Aquí estamos decidiendo, con los recursos de todas las personas de Avilés, 60,7 millones de euros. Y esos 60,7 millones de euros es acertar exactamente en dónde ponemos cada partida y cómo ejecutamos cada una de esas partidas. Y, desde luego, todo el presupuesto está hecho pensando en las familias, Enriqueta, no tengas ninguna duda. Y las familias que tienen más dificultades, especialmente. Bueno, pasamos a la votación, que creo que ya está clara desde el momento que empezamos a hablar. Votos a favor de la moción. No, es una primera tentativa. Votos a favor 12. Vale, votos en contra 13, con lo cual queda rechazada la moción. Vamos a ir un poquitín rápidos. Esto era lo que estaba en el orden del día, y después de que el martes convocamos el pleno, la Junta de Portavoces se han incorporado al registro 3 mociones que tenemos que tratar como urgentes. Lo que os propongo es que decidamos la urgencia de las 3 por unanimidad, si así os parece. La primera es una de Izquierda Unida que tiene que ver con las pensiones. La segunda es para el manifiesto del 25 de noviembre y otra es del Partido Popular sobre la Escuela de Arte. ¿Os parece? ¿Las incorporamos todas al orden del día del Pleno? ¿Sí? ¿Las incorporamos todas al orden del día del Pleno? ¿Por unanimidad? Ok. Pues entonces empezamos el diálogo de la una, que tiene que ver sobre las pensiones. Sí, a las 12 tenemos que bajar para la concentración, 5 minutos y volvemos a subir. Vamos a ver si somos breves, porque creo que son debates, creo que es la tercera vez que debatimos esta cuestión en el Pleno del Ayuntamiento de Avilés. ¿Vale, Cueli? Vamos a procurar ser breves. Buenos días a todos y a todas. Y nosotros lo que tratamos con esta moción es en primer lugar, vamos a poner a prueba la sensibilidad del Partido Popular con los más débiles, ya que en la anterior moción expresó una preocupación por eso, por esa gente y por esas familias. Podrían haber sido sensibles cuando aplicaron la subida del incremento del IVA en la compra de los libros, que probablemente muchos padres no puedan pagar y que estén pagando sus abuelos, que son pensionistas. La moción que traemos aquí a este pleno es sobre el modelo, en defensa del modelo público actual de pensiones y la diversificación de sus fuentes de financiación. Voy a dar lectura a la moción porque no es muy larga y porque hay público que no lo conoce. Y dice: el Gobierno del Estado presentó el 13 de septiembre un anteproyecto de ley por el que se desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC y en el que se establece para su revalorización una cláusula suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%. El propio Gobierno ya apunta que en los próximos 9 años las pensiones solo se incrementarán un 0,25% anual,
muy por debajo del 2% que subirá el coste de vida de acuerdo con las previsiones del Banco Central Europeo para la zona euro. Esto supondría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 15,75%. Y eso siempre que la inflación no supere ese 2% anual, una estimación bastante improbable, pues la media de estos años pasados ha estado en torno al 3%. Este proyecto prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0,25% en los ejercicios o años con superávit. Aunque parezca un sarcasmo, se necesitarían más de 7 años de incremento continuado de pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo año malo o con déficit. El factor de equidad intergeneracional que completa la propuesta de reforma que entraría en vigor en el año 2019 se basa en la previsión de crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 67 años, aplicándose una fórmula que disminuirá la pensión inicial cada 5 años. La pensión media actual apenas alcanza 800 euros mensuales y miles de pensionistas están por debajo de esa cantidad. Más del 50% no sobrepasa los 700 euros y el 25% de las pensiones contributivas, así como el total de las no contributivas, están por debajo del umbral de la pobreza. El gasto imparable de la luz, el gas, el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que sumar el copago sanitario, que incide especialmente en los pensionistas, devalúa aún más su mermado poder adquisitivo. La reforma que propone el Gobierno agravaría notablemente esta situación hasta condenar a la miseria a una buena parte de las y los pensionistas. De llevarse a cabo este proyecto de reforma, las pensiones adquirirían un carácter benéfico en lugar de un derecho adquirido mediante el pago de cotizaciones durante la vida laboral. Esto es para tratar de complementarlo con los planes de pensiones para la minoría que pueda pagarlos. Los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema público de pensiones no ponen en peligro la economía. Al contrario, contribuyen a mejorar el consumo, elevar la confianza y garantizar la cohesión social. Frente a ello, el Gobierno ha tomado una decisión ideológica. Pretende aprovechar unas circunstancias coyunturales para imponer una reforma estructural del sistema público de pensiones. La propuesta de acuerdo que traemos a este Pleno es que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés se manifiesta en contra del proyecto de ley de reforma de las pensiones públicas presentado en el Consejo de Ministros del 13 de septiembre de 2013. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés solicita la apertura de un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones para que éstas no se financien exclusivamente por la Seguridad Social y diversifique su financiación con los presupuestos generales del Estado. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno central a que se mantenga ahora y en el futuro el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés apoya la manifestación convocada por los sindicatos UGT, Comisiones y Uso, que con el lema «Emplea tu fuerza, defendamos lo público, defendamos las pensiones, defendamos a las personas», tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en Avilés y hace tiempo y hacemos un llamamiento a todos los avilesinos y avilesinas para participar en la manifestación. Y quinto y último, comunicar este acuerdo al Gobierno de la Nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso, así como las organizaciones representantes en el Pacto de Toledo. Como se puede ver, estamos hablando de una reforma que impulsa el Gobierno central, que es una reforma injusta, es una reforma insolidaria y creemos que innecesaria, y que va a conllevar una pérdida importante del poder adquisitivo de los pensionistas. El índice de revalorización que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2014 no va a estar ligado al IPC, y aunque se garantiza un 0,25 de subida de las pensiones, no se está garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas, porque la inflación va a subir más. Estamos ante una reforma de las pensiones planteada por el Gobierno del PP que
con el argumento de que es un mecanismo para asegurar el sistema de pensiones. Nosotros no creemos que sea así, es un instrumento, no es un mecanismo para asegurar el sistema de pensiones, es más bien un instrumento para reducir el déficit público a corto plazo y a costa de los más débiles, a costa de los de abajo. Estamos hablando de que los pensionistas que más sentirán el recorte que quiere aplicar el Gobierno son los que menos tienen, los que perciben pagas de viudedad, de orfandad, o los que reciben pagas a favor de los familiares, y con unas cuantías que oscilan entre 339 euros y 544. Y teniendo en cuenta que tenemos en España 3 millones de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza, eso no es tener sensibilidad y mirar para los más débiles. Nosotros creemos que es posible hacer las cosas de otra forma, por eso pedimos en la moción también que se abra un debate sobre el ajuste del sistema de las pensiones, un debate plural, y se debería plantear ese debate con mayor tranquilidad, porque el sistema público de pensiones en España lleva vigente 3 décadas y ha funcionado perfectamente, ha funcionado muy bien. Hay que tener presente, y termino, es que estamos hablando de una reforma que va a afectar a los pensionistas actuales y a los pensionistas de futuros, ¿no? Y que solo se va a beneficiar de esta reforma las entidades gestoras de los fondos privados, y por tanto nosotros pedimos el voto favorable de todos los grupos políticos. Gracias. Muy bien, pues yo creo que una vez expuesto el motivo de la moción, como quedan unos pocos minutos para las 12, mejor cortamos ahora, bajamos, a lo mejor no sé si alguien necesita un café o ir al baño o lo que sea, y por favor vamos a intentar subir nada más que acaben los 5 minutos, porque todavía nos faltan muchas cuestiones, ¿vale?